A continuación vamos a realizar un ejemplo del estudio de la dinámica de un sistema de dos partículas acopladas y utilizando el formalismo que recién desarrollamos, de la notación matricial y notación de Dirac. Entonces, suponga un sistema como el de la figura 1, que está aquí a la derecha. Dos masas acopladas con un resorte, acopladas con resortes de constantes K. O sea, la K de resortes es K, ¿ok? Entonces, el X1 y el X2 que están aquí abajo, así vamos a medir la posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, X1 mide el desplazamiento de la posición de equilibrio de la partícula 1, que puede ser esta, ¿no? Y X2, el desplazamiento de la partícula 2, por ejemplo, esta es la masa 1, y esta sería la masa 2. Entonces, y X1 y X2 caracterizan. Por ejemplo, si X1 es negativa, significa que la masa 1 se movió a la izquierda. Si es positiva, que se movió a la derecha. Y lo mismo con la masa 2. Si es positiva, se mueve a la derecha. Si es negativa, se mueve a la izquierda. Con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, vamos a decir, vamos a escribir esto. X1 y X2 miden los desplazamientos de las masas M1 y M2 respecto al equilibrio. Entendiendo el equilibrio como el punto en donde estarían las masas, y los dejamos ahí, el movimiento sería 0 para ambas. Entonces tenemos que escribir las ecuaciones de Newton para ambas partículas. Entonces vamos a considerar primero la ecuación de Newton para la primera partícula, que sería masa por aceleración para la primera partícula sería masa 1, que sería la misma masa, le pusimos a ambas, ¿no? Pero bueno, podrían ser diferentes. Masa por aceleración de la partícula 1, que sería la derivada segunda de la X1 con respecto al tiempo, es igual a la fuerza. Ahora, la masa 1, que está aquí a la derecha, siente, digamos, la fuerza de dos resortes, que serían el resorte que tiene a su derecha y el resorte que tiene a su izquierda. Entonces vamos a señalar eso. Y entonces sería esta aquí, ¿no? Entonces, la masa 1 siente el resorte y el resorte de acá. Muy bien. Primero vamos a poner el resultado del primer resorte. Entonces, como resultado del primer resorte, si nosotros desplazamos X1 hacia la derecha, así como está aquí, este resorte que está aquí va a tratar de regresar a la partícula, le va a hacer una fuerza en sentido contrario a la X1. Y bueno, como es un resorte, va a responder de manera lineal. Entonces, el resorte de la izquierda sería un menos K veces X1. Por el resorte de la izquierda. Ahora, resultado del resorte 2. Voy a borrar ahora sí. Ahora el resorte, el que está a la derecha, este que está aquí, el de en medio, ese, pues depende cuánto se estire este resorte del medio, pues es cuánto va a dar la fuerza restitutiva. Ahora, la distancia de este resorte no depende no nada más de X1, sino también depende de cuánto se mueve X2. Por ejemplo, si X2 y X1 se mueven la misma cantidad hacia la derecha, este resorte ejercería fuerza 0. Entonces necesariamente va a estar proporcional a la diferencia de ambos, ¿no? Por ejemplo, si yo muevo el X2 a la derecha y el X1 lo dejo en equilibrio, si muevo el X2 a la derecha, ¿cómo respondería este resorte sobre esta masa a la izquierda?
Pues si yo muevo x2 a la derecha, o sea, si muevo la masa 2 a la derecha, este resorte va a tratar de moverlo hacia la derecha, con una fuerza hacia la derecha. Entonces, necesariamente esta fuerza sería proporcional a x2. Ahora, si yo dejo x2 fijo y muevo x1, por ejemplo, hacia la derecha, yo esperaría que el resorte me tratara de regresar a la posición de equilibrio y entonces va a ir inversamente proporcional a x1 y responde con la k. Entonces, la fuerza debido al segundo resorte pues va a ser como una fuerza más k veces, porque es la misma constante resorte, x2 menos x1. Bueno, esta ecuación se puede reescribir como x1 bipunto es igual a menos, pasé la masa dividiendo, ¿no? Menos 2 veces k por x1 entre m más k entre m por x2. Análogamente podemos hacer lo mismo, pero para la masa 2. O nada más darnos cuenta que pues sería lo mismo, nada más cambiando los nombres, ¿no? Entonces, si, digamos, análogamente, voy a escribir aquí. Análogamente, x2 bipunto sería, pues lo puedo escribir aquí, ¿no? Por ejemplo, esta partícula de aquí, con el resorte de aquí a la derecha, responderá, si x2 crece, este va a tratar de regresarlo, entonces sería algo proporcional. Perdón, aquí borré de más. Borrarlo de la figura, pero bueno, lo voy a borrar de una vez. Vamos a poner la masa 2, decíamos, ¿no? Entonces, este resorte de aquí va a responder con signo contrario a cómo se mueve x2, ¿no? O sea, sería un menos k veces x2, porque si x2 aumenta, este resorte trata de regresarte, ¿no? El resorte de aquí, si x2 aumenta, también va a tratar de regresarte, y si x1 aumenta sobre esta partícula, lo que haría es empujarlo. Entonces aquí sería un más más k veces x1 menos x2, así, ¿no? De tal forma que la fuerza, digamos, la ecuación de Newton sería x2 punto, ya voy a pasar la masa de una vez, sería k entre m por x1 menos 2 veces k entre m por x2. Esas serían esas dos ecuaciones que voy a agrupar para numerarlas. Sería el siguiente par de ecuaciones. Bueno, se le puede poner 1A y 1B. Ahora, este sistema de ecuaciones significan que están en sistemas acoplados porque el movimiento de la primera depende de x2 y viceversa. x2 depende de x1. Muy bien, entonces son un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden acoplados. Ok, ¿por qué estoy haciendo este problema? Porque este problema nos va a servir para ejemplificar cómo se puede utilizar estas herramientas de álgebra lineal y de notación de Dirac para resolver problemas asociados a ecuaciones diferenciales. Y eso es básicamente lo que se hace en mecánica cuántica. Por eso estamos resolviendo este problema. Entonces voy a borrar aquí para dejarnos limpio nuestro diagrama. Entonces estamos en... ok. Voy a reescribir esas ecuaciones de forma matricial. Reescribimos... 1A y 1B. De la siguiente forma. Sería esto es... podemos ponerlo como forma matricial y decir que esto es x1 bipunto. x2 bipunto es igual a una matriz. La matriz tendría que ser... Para que aquí me podría poner el x1 y x2. De tal forma que me debería de poner yo, para que me resultara en este sistema de ecuaciones 1A y 1B, pues pondría un menos 2k entre m aquí, un k entre m, un k entre m y un menos 2k entre m. Ese sistema de ecuaciones yo lo puedo reescribir evidenciando la segunda derivada para que lo veamos de segunda manera. Es decir, la derivada segunda con respecto del tiempo, x1, x2,
es igual a esta matriz menos 2 veces K entre M, K entre M, K entre M, menos 2 veces K entre M. Y fíjense, aquí cuando lo escribimos así, pareciera pues que esto es el operador segunda derivada. Y entonces si esto aplicado sobre este vector es igual a esta matriz sobre este vector, esto sería como la representación matricial del operador segunda derivada. Y este pues es el vector de posición. Entonces, bueno, esta ecuación es la que quiero solucionar. O sea, tengo un operador del cual tengo su representación matricial, ¿se fijan? O sea, hemos puesto el operador segunda derivada como su representación matricial. O sea, una ecuación diferencial de esta forma básicamente es eso, es representar el operador derivada o primera o segunda, lo que sea, en forma diferencial. Ahora, yo voy a hacer esas siguientes definiciones, ¿no? Considero el segunda, digamos, puedo pensarlo así, ¿no? Como lo que había dicho. O sea, el operador segunda derivada tiene una representación matricial que es algunos elementos de matriz, omega 1, 2, omega 1, 1, omega 2, 1, omega 2, 2, donde pues los omegas sí son, ¿no? O sea, el omega 1, 1 sería igual a menos 2K entre M, K entre omega, y así, ¿no? Como la situación es inmediata. Omega 1, 2 es K entre M, omega 2, 2, 1 es igual a K entre M, y omega 2, 2 es igual a menos 2K entre M. Bueno, entonces vamos a tomar este sistema de ecuaciones y nos lo vamos a llevar a estudiar un poco más. Quiero resolver este problema utilizando las herramientas que acabamos de descubrir. Entonces, lo pongo aquí. Ok. Primero, hemos definido omega como este operador, ¿no? Omega es igual a este operador. Perdón, que está aquí. Entonces, muy bien. Este sería la definición esa que hicimos de omega 1, 1. Primero, demostramos que omega es hermitiano. ¿Cuándo decimos que un operador es hermitiano? Pues omega es igual a omega Dagger. Si yo saco el Dagger, que significa el traspuesto conjugado, de esta matriz que está aquí, vemos que se mantiene igual. O sea, es invariante ante la operación traspuesto conjugado, porque hay que transponer, y como todos son reales, el conjugado deja idéntico, pero la traspuesta también, entonces ya con eso mostramos que en efecto omega es hermitiano. Entonces todos los teoremas que habíamos demostrado sobre los hermitianos o los operadores hermitianos pues aplican. Entonces podemos definir nosotros sea el ket X que va a representar la posición. Este es un elemento, un espacio vectorial de 2 dimensiones con soporte real, ¿no? Y digamos, entonces, y la representación matricial de X, de dimensión 2, pues es esto, ¿no? O sea, digamos, es el X1, X2. De tal forma que yo puedo escribir como que X bipunto, o la segunda derivada del tiempo de la X, es igual al operador omega sobre el X de t. X de t porque estos X1 pues dependen del tiempo, ¿no? Entonces, esta ecuación la puedo escribir en notación de Dirac así, donde omega es un operador hermitiano. Ahora, fíjense que en este vector tiene pues un significado físico inmediato, ¿no? O sea, cuando yo escribo el vector x1, x2, lo puedo escribir como x1 veces el 1, 0 más x2 veces el 0, 1. O sea, esto es la base que llaman canónica, ¿verdad? En esta base, cada uno de esos ejemvectores tiene significado físico, ¿no? Voy a copiar el diagrama que teníamos anteriormente para llevárnoslo. Por eso lo guardé acá aparte. Ok, entonces, fíjense, si yo tengo
por ejemplo, este vector significa mover x1. Este es un vector que lo que hace es mover nada más una vez el x1 y el x2 lo dejas en la posición donde está. En cambio, el de la derecha, este es mover el x2 hacia allá y el x1 dejarlo inmóvil. Y, o sea, tiene su significado físico cada uno de esos elementos de la base. Entonces, cuando yo digo que estamos en el estado x1, x2, significa el estado donde la partícula 1 o la masa de la izquierda se mueve una cantidad de x1 y la partícula derecha o la masa 2 se mueve una cantidad x2. Entonces es inmediato el significado del ket o del vector x1 o x2. Ahora, esto lo podría escribir también en notación de Dirac. Podría decir el vector x se puede escribir como x1 veces el estado 1 y más x2 veces el estado 2. Donde a lo que me refiero es que 1 es en abstracto el 1, 0, o 2 es en abstracto el 0, 1. Pueden poner cuadrado o redondo, no importa, ¿no? Bueno, entonces esta y esta ecuación son la misma. Esta es la representación matricial, la de arriba, y la de abajo pues es en notación de Dirac. Entonces, esta base tiene significado, es decir, el elemento 1, que se puede representar matricialmente como el 1, 0. Voy a borrar acá arriba para subir esto. Ajá, así. Que lo que significa es primera masa desplazada y segunda inmóvil. Y el 2 pues es la segunda masa desplazada, primera masa inmóvil y la segunda masa desplazada. Muy bien, entonces esta base es muy conveniente porque tiene significado físico, ¿no? Cuando yo digo el estado x1, x2, sé exactamente qué significa en el sistema eso, ¿no? Y cualquier desplazamiento arbitrario, pues lo puedo escribir como está la expresión de arriba, ¿no? Una combinación lineal de desplazar el 1 y desplazar el segundo. Entonces, esta base es muy conveniente desde el punto de vista físico, porque yo escribir los vectores en esta base, el significado es inmediato, ¿no? ¿Qué tanto aquí significa que tanto mueve la partícula de la izquierda? ¿Qué tanto se mueve en el x2? Pues significa que tanto se mueve la partícula de la derecha. Sin embargo, esta base, a pesar de que es muy útil para la interpretación física, estamos viendo nosotros que para la ecuación diferencial no es la más conveniente, porque la matriz que nos aparece aquí, en esta base, es una matriz que no es diagonal. Y nosotros sabemos que porque el operador es diagonal, existe una base donde esta omega es diagonal. Y en ese pues sería más fácil porque la ecuación se desacoplaría. Porque fíjense, si en esta ecuación de aquí arriba la matriz cuadrada esta fuese diagonal, pues nomás nos quedaría x1 relacionado con x1 y x2 relacionado con x2. Entonces esto nos abre la posibilidad de... Lo que notamos con los teoremas anteriores es que para ese omega, como es hermitiano, existe una base donde donde la ecuación se volvería diagonal y por tanto desacoplaríamos la ecuación. Entonces, pues hay que utilizarla, ¿no? Entonces vamos a escribir esto que les digo, pero en una hoja diferente. Entonces, decimos, la base 1, 2 es conveniente desde el punto de vista físico, porque tiene interpretación inmediata, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista matemático o de la ecuación, o para el problema, ¿no? No. Porque el operador en esa base no es diagonal.
Entonces, sabemos nosotros que van a existir algunos estados 1 y 2, o sea, tienen que ser tantos como los elementos de otra base, ¿no? Porque si no, no tienen que ser tantos vectores linealmente independientes o eigenvectores para tener una base para el espacio vectorial. Entonces, existen el 1 y el 2 tales que pues son los eigenvectores del operador omega. Es decir, existen 1 y 2 romano, que es omega sobre 1 romano, nos da omega 1 del 1 romano. Y omega sobre el 2 romano es igual a omega 2 romano del 2. O sea, básicamente eigenvectores para los que ocurre esto. Ahora, usualmente lo habría escrito así, pero por convención y como por razones que se van a ver evidentes, en realidad aquí puedo poner cualquier escalar, ¿no? Pero yo voy a elegir escribir el escalar de la siguiente forma, como un signo menos y un cuadrado. O sea, se puede. Básicamente, imagínense que aquí le hubiera puesto un omega prima y un omega 2 prima, y elijo, yo que el omega prima lo voy a escribir como un menos omega 1 al cuadrado, y este es como uno menos omega 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque se puede, ¿no? Entonces, lo voy a poner como una nubecita. Porque yo ya sé lo que va a salir, por eso lo escribo así con este cuadrado. Va a ser más fácil. Entonces, créanme. Si no, tendría que haber hecho este cambio de la nubecita lo tendría que hacer después y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, entonces, pues tenemos que sacar quién es omega 1 y quién es omega 2. O omega 1 romano, omega 2 romano. Pues hay que diagonalizar, pues hay que encontrar quiénes son los eigenvectores, básicamente, y los eigenvalores para este omega. Entonces, me acuerdo cómo es el operador omega. Aquí lo tengo. Y lo voy a diagonalizar. Acuérdense que es el procedimiento de sacar los eigenvectores y eigenvalores. Siempre que tengas un problema de 2 por 2 es fácil porque la ecuación característica pues te va a quedar facilito, ¿no? Eigenvalores y eigenvectores. Sí, porque la ecuación característica va a ser de segundo orden y entonces tenemos la fórmula general de las cuadráticas o la chicharronera y entonces pues siempre vas a poder resolver el polinomio. Bueno, necesitamos sacar los eigenvectores. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es pues restarlo, esto. Entonces sería, necesito que el determinante de esta matriz, ¿no? Menos 2 veces k entre m, menos con menos sería más omega cuadrada. Y luego acá sería un... Sí, no estoy seguro si le tenemos que poner el signo menos, fíjense. Se me hace que no. Le voy a poner signo más aquí. De tal manera que el signo... A ver, si no ahorita nos... Porque ¿cómo va la matriz esta? Bueno, vamos a dejar el signo menos, está bien, ya lo hemos hecho, está bien. Ahorita si no le cambiamos, no pasa nada. Entonces sería menos con menos sería más. Luego aquí sería k entre m. Eso sería k entre m y menos 2k sobre m más omega 2 al cuadrado Así. O sea, que lo que estoy haciendo aquí es el determinante de omega menos el eigenvalor, ¿no? Aquí va 1, ¿no? Sí, vamos a poner. No le voy a poner nada, le voy a poner nada más omega cuadrada, sin número todavía. Menos omega cuadrada por la identidad. Bueno, aquí sería un más, ¿no? Porque menos con menos es más. O sea, estoy poniendo que esta cosa la voy a escribir al cuadrado, el omega. ¿Va? Creo que eso sería todo. Sí, listo. Exactamente. Entonces tendría que yo encontrar quién es omega cuadrada tal que esto es 0. O sea, esta ecuación es esta ecuación. Muy bien. Ajá. O sea, usualmente lo que hacíamos era omega menos el eigenvalor, ¿no? Lambda por identidad, ¿no? No más que el lambda yo lo estoy escribiendo como una cosa negativa al cuadrado, adivinando lo que va a salir. Si no, pues lo corregimos en un momento, no pasa nada. Y sirve que ven qué pasa cuando uno se equivoca. A ver, aquí está. Bueno, entonces...
Listo. Ahora, esto les decía es una fórmula cuadrática. Sería la diagonal multiplicados menos el otro, ¿no? Sería menos 2k sobre m más omega cuadrado al cuadrado menos k entre m igual a 0. Eso es lo que nos salió. Entonces puedo desarrollar el cuadrado del primero, que sería omega cuarta, menos el doble producto del primero por el segundo, menos 4 veces k entre m por omega cuadrada, más el cuadrado del segundo, más 4 veces k cuadrada sobre m cuadrado, menos k entre m igual a 0. Creo que está bien esto, ¿o no? Pero k cuadrada sobre m cuadrada sí queda, ¿no? Porque es los de la diagonal menos el fuera de la diagonal multiplicados. Entonces, y pues nos darán 3 veces, ¿no? Sería omega cuadrado menos 4 veces k cuadrada m omega cuadrada. Más 3 veces k cuadrada sobre m cuadrada igual a 0. Ahora, si yo tomo la incógnita, ¿no? Pues como que si fuera, aquí va omega cuarta, perdón. Omega cuarta. O como la incógnita omega cuadrada es igual, por la fórmula cuadrática sería menos b, que sería 4 veces k entre m, más menos la raíz de b cuadrada, que sería 16k cuadrada sobre m cuadrada, menos 4 veces 1 por 3k cuadrada sobre m cuadrada. Todo sobre 2 veces. Entonces la solución de esta ecuación nos va a dar 4k entre m más menos, aquí es 16 menos 12, son 4, la raíz de 4 es 2, 2 veces k entre m sobre 2. Y entonces esta omega cuadrada es igual a pues dos soluciones. La primera nos da las soluciones con el signo más, sería 3k entre m, y la segunda es con el signo menos, sería k entre m. Entonces sí funcionó bien el signo, ¿verdad? Porque nos da positivo estas dos cosas. Y tendría que ser positivo porque lo pusimos como un cuadrático, o bueno, si no sería un imaginario. Pero sabemos que los ejempladores son reales porque es un operador hermitiano. Entonces, todo bien. Bueno, entonces significa que tenemos el omega 1 y el omega 2. Ahora, este es omega cuadrada realmente. Omega 1, entonces sería omega 1, lo voy a poner aquí. Entonces, el omega cuadrado es esto. Entonces, hay dos raíces. La primera es la raíz de... Voy a ordenarlas como yo quiera, pero voy a poner así. Raíz de k entre m. Y el omega 2 es igual a raíz de 3k sobre m. Porque voy a poner la raíz más pequeña primero. Pues nada más por eso. Entonces hay que sacar los eigenvectores para este problema. Entonces vamos a llevar los valores estos de las raíces. ¿Y qué más? Si acaso la matriz, no, bueno, este problema. Aquí Ok, vamos a vernos otra hoja para encontrar los eigenvectores para cada uno de los eigenvalores. Vamos a utilizar otro color. ¿Qué les gusta? Verde. Ok. Bueno, entonces teníamos esto de ahí arriba. Y ahora vamos a solucionarlo. Entonces necesitamos cambiar aquí. Es menos 2 veces k entre m menos más omega cuadrada. El primero es k entre m. Vamos así, para k entre m, ¿cuál es el eigenvector? Entonces, más k entre m, k entre m, k entre m, y el otro sería
menos 2k sobre m más k entre m. Todo esto por algún x y un y igual a 0. Tenemos que hacerlo, ¿no? A este sistema de ecuaciones pues sería ponerle menos k sobre m más k sobre m más k sobre m menos k sobre m. Y esto por algún x y un y debe ser igual a 0. Aquí esto nos daría que menos k sobre... Voy a factorizar el k sobre m porque al fin y al cabo la ecuación es la misma. K sobre m menos x más y debe ser igual a 0. Entonces llegamos a que x debe ser igual a y. Entonces lo que llegamos es... Pues podemos ponerle 1 y 1. Y entonces el vector con eigenvalor k entre m, o bueno, voy a ponerle así, el omega 1, sería el vector 1, 1. Pero como normalizamos es 1 sobre raíz de 2, 1, 1. Análogamente podemos hacer el otro y nos va a quedar, pues cuando le restemos en vez de sumarle k entre m va a ser 3k entre m menos 2k, pues va a quedarnos aquí más k entre m, k entre m, k entre m, k entre m. Todo esto multiplicado por un x y y igual a 0. Y aquí lo que va a salir es que k entre m por x más y debe ser igual a 0 y por tanto x igual a menos y. Por convención ponemos positivo el primero y entonces el omega 2 es igual a 1 sobre raíz de 2 del 1 menos 1. Háganlo si quieren despacio ustedes para que se muestren que en efecto este 1 menos 1 pues soluciona este sistema. Bueno, ya tenemos los dos eigenvectores y los dos eigenvalores. Vamos a llevárnoslos a otra hoja. Ajá. ¿Y qué es lo que ganamos con eso? Es lo que quiero que veamos ahorita. En un momento, perdón. Aquí está. Muy bien. ¿Qué estamos? Ok, entonces ya con esta nueva base, entonces tenemos esta nueva base. Nueva base. Okay. Con la que queremos escribir la nueva base pues va a ser la base, le habíamos llamado 1 y 2, ¿no? Originalmente, pero le puse omega, no sé por qué, pero le podemos poner 1 y 2, ¿no? Con precisamente, es que me confunde, como hacemos siempre lo eigenvalor, pero le puedo poner aquí, ¿no? Que este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Muy bien. Puedo poner cualquier sea el 1 o cualquier el 2, nomás hay que mantener la convención. Entonces, con esta nueva base yo puedo escribir el x de t ahora como un x1 de t en la dirección 1 romano más el x2 romano de t por el 2 romano. Muy bien. O equivalentemente, pues sería la de segunda derivada con respecto al tiempo al cuadrado de este vector escrito en esta base, o sea, el x1 de t, el x2 de t, igual al omega en esta base. Lo puedo hacer, es la transformación, o sea, podemos hacer la transformación de cambio de base poniendo los eigenvectores como columnas y multiplicando, o bien escribiendo, haciendo el sándwich del omega con cada uno de los elementos de la base y encontrar los, digamos, acordarnos pues que el omega en la nueva base va a ser igual a tomar el elemento i con el omega, con el elemento j, y así voy a juntar los elementos de matriz. O bien acordarme del teorema que un operador en su eigenbase solamente es diagonal con los eigenvalores en su diagonal. Entonces el omega con sus eigenvalores sería pues menos omega 1 cuadrado, 0, 0, menos omega 2 cuadrado. Todo esto por el x1 romano de t por el x2 romano de t. Muy bien. Ok, entonces, ya que está puesto de esta forma, podemos decir lo siguiente. Alternativamente, o sea, esto quedaría así. Y pues esto, multiplicar esta matriz diagonal con respecto a pues nos quedaría un vector que sería menos omega 1 al cuadrado por el x1 de t menos omega 2 cuadrado por el x2 de t. Y fíjense, en realidad ya desacoplamos la ecuación, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos está diciendo
esta ecuación de entre la izquierda y la derecha? Pues nos dice que la derivada segunda, o sea, la x1 romano está relacionado solamente con el x1 romano y el x2 romano solamente con el x2 romano. Entonces la ecuación diferencial ya se desacopló, digamos. Para hacerlo un poquito más formal, voy a escribir otra forma, digamos, alternativamente, podemos aplicar o escribir, ¿no? Este es omega, es la derivada segunda, el operador derivada segunda con respecto al tiempo al cuadrado menos el operador omega. Y lo aplicamos a la ecuación de Ketz, ¿no? Llegamos a que esto va a ser igual a 0. O sea, esto con algún operador x va a ser igual al vector nulo, ¿verdad? Entonces, del lado izquierdo, entonces, el nulo es igual a, escrito el x como acá arriba, implica que, como eso es igual al nulo, cada coeficiente en esta base debe anularse. Entonces, lo que estamos diciendo es que x1 romano bipunto menos omega 1 al cuadrado por x1, no le puse el tiempo, las dependencias temporales, no, pero las tiene, por el 1 más el x2 romano menos omega 2 por x2 en la dirección 2, pues debe ser igual a 0. Y si esto es igual a 0, pues por independencia lineal, este debe ser 0 y este debe ser 0. Y por esta razón llegamos pues a dos ecuaciones diferenciales desacopladas. Es decir, con la ayuda del álgebra lineal hemos encontrado cuál es la base en la que me conviene escribir mi problema para resolver la ecuación, ¿no? O sea, para resolver la ecuación de manera más fácil. Entonces, esto me quedaría que xy, o sea, las dos ecuaciones las puedo escribir de una vez, bipunto más omega i al cuadrado por xy es igual a 0, donde i es un elemento del 1 romano o el 2 romano. Entonces, inmediatamente es una ecuación, ya estas en números, eso es, digamos, una ecuación diferencial ordinaria de las que conocemos, y la solución pues es inmediata, es la solución de un oscilador armónico. La x1i de t pues puede escribir siempre como un coseno. Podemos hacerlo de varias maneras, pero digamos, podemos escribirlo de manera compleja, con amplitud compleja. Entonces sería x1 de 0 por el coseno de omega i por t. O sea, básicamente, ¿qué función derivada dos veces te saca un signo menos y un número al cuadrado? pues el coseno de omega i. Entonces, ¿qué significa esto? Pues ya tengo xy. Vamos a llevarnos este resultado para otra hoja. Entonces voy a cortar este y este. Entonces me voy a otra hoja nueva. Entonces, lo que estoy diciendo es que tengo el ket de posiciones y me faltaban los coeficientes y acabo de encontrar quiénes deben de ser los coeficientes. Estos. Entonces, la solución, por tanto, la solución sería x de t es igual a, ¿cómo le puedo hacer aquí? Ajá, sería x1. ¿Y quién es x1? Sería x1 al tiempo 0 por el coseno de omega 1 de t, que multiplica, perdón, así no es coseno de omega 1 por t, es coseno de, voy a ponerle paréntesis cuadrado, omega 1 por el tiempo, así. Esto en la dirección 1, más x2 al tiempo 0, que es la condición de cómo estaba esta ecuación al tiempo inicial, ¿no? Por el coseno de omega 2 por el tiempo en la dirección 2. Muy bien. Ahora, acuérdense que ¿quién sería
x1 de 0. Pues, por ejemplo, esta ecuación es válida para todo t. En particular, para t igual a 0. Si t igual a 0, nos quedaría x de 0 es igual, el coseno de 0 es 1, entonces x1 de 0 en la dirección 1 más x2 de 0 en la dirección 2. Entonces ya esto me da la definición. Básicamente, ¿quién es x1 y x2 de 0? Pues son las condiciones iniciales. Tú me das el ket a tiempo 0 y lo escribes en la base esta eigenbase, y los coeficientes que te salgan en cada una de las direcciones de la eigenbase 1 y 2, pues van a ser los x1 0 y x2 0. Pero aún más, porque fíjense, si yo este ket que está aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo esta ecuación y la proyecto en el estado 1, ¿qué me quedaría? Voy a copiarla para que me sea más fácil. Si yo la pego aquí, digamos, voy a poner un paréntesis, y aquí está, perdón, y proyecto aquí, ¿qué es lo que me queda? Del lado izquierdo me quedaría el y proyectado en x en la condición inicial. Cuando pongo la derecha, cuando va con y, pues daría 1. Y con el de la derecha, pues son ortogonales porque son eigenvectores con diferente eigenvalor, pues es 0. Y entonces, pues ya lo que podíamos saber, ¿no? Desde antes, que básicamente, ¿quién es x y 0? Es la proyección del estado 1 romano sobre la condición inicial. Y análogamente, pues el x2 de 0, puedo hacer lo mismo, proyectar, pero ya lo voy a ver inmediato, que es proyectar en la 2 en la condición inicial. Muy bien, entonces yo puedo reescribir con esta información la fórmula, digamos, esta fórmula no, esta de acá arriba. Vamos a hacerlo. Déjenme acomodar un poco para tener espacio. Y entonces reescribo esta del ket, sería x de t igual a x1 de 0, que sería, ¿cómo es? Voy a escribirlo así sustituyendo nada más, sería el estado 1 sobre el x0 por el coseno de omega 1 por t en el estado 1, más, y lo sustituyendo el otro, que sería el estado 2 por el x0 o el estado de condición inicial por el coseno de omega 2 por t por el estado 2. Muy bien. Fíjense, esto es un número. Este es un número, ¿no? Habíamos dicho. Entonces lo puedo poner donde yo quiera. Entonces puedo reescribirlo, nomás cambiando el orden, porque los números se pueden poner donde sea, de la siguiente forma. Coseno de omega t lo voy a poner así. Coseno de omega 1 por t por 1 por el x0. O sea, cambié, puse lo puse al final, porque se puede, porque es un número. Más el coseno de omega 2 por t. Parece función omega de t, no, pero es omega por t. Por el 2 del 2 en el x0. Entonces ya tengo la expresión con la que quiero discutir un poco. Voy a llevármela a otra hoja. Muy bien. Aquí son algunas anotaciones antes de seguir con el análisis. O sea, ¿qué es lo que necesitaría hacer yo? Tendría que poner una ecuación de la siguiente forma. A ver, déjenme, es que estaba ahí una llamada, pero a ver.
Déjenme tomar una forma de escribir esa cosa. Perdón, es que me llegó una llamada, ya terminé. Ok, 3.5 para el tamaño. Es que si no tengo que volver a hacer el video, por eso me resisto a parar esto. Bueno, entonces vamos a continuar. Decíamos que queremos encontrar x de t. O sea, esta es la que queremos encontrar, ¿no? El x de t dado la posición de ambas partículas para todo tiempo. Ahora, entonces, esa es la solución general, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pasos para encontrar x de t dada la condición inicial, ¿no? Lo que es que siempre ocurre en mecánica clásica, ¿no? Te doy la condición inicial y quiero ver la evolución temporal del sistema para todo tiempo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, uno, solucionar el problema de eigenvalor. Para desacoplar las ecuaciones. Número 2, con el problema de eigenvalor encontramos la eigenbase. Y con esa eigenbase necesitamos encontrar ahora, encontramos los coeficientes x1 de 0. Es decir, escribimos la condición inicial en términos de la eigenbase. Y con esto podemos sustituir esos dos aquí y aquí y ya construimos la solución. Ahora, lo que faltaría pues sería nomás agregar la dependencia temporal, que son estos cosenos que están aquí, que vienen de los eigenvalores, ¿no? Entonces sería, digamos, el 3 es encontrar la dependencia temporal. Que esa dependencia temporal viene de la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Pero, digamos, serían los cosenos, ¿no? Y el coseno de omega 2 por t. Pero ya con eso construimos la solución para este problema. Entonces, podemos hacer un ejemplo para que lo vean, cómo sería la solución de un problema en particular. Entonces vamos a copiar esto otra vez para ejemplificar lo que les acabo de contar de cómo construir la solución. Entonces imaginemos que me dicen, yo quiero, vamos a poner la condición, inventemos una condición inicial, ¿no? Una sencilla para que ustedes hagan una difícil. Aquí. Bueno, entonces suponga, o bueno, una general también podemos poner, ¿no? Suponga que a t igual a 0, la masa 1 está desplazada una cantidad x1, 0 y la masa 2 está desplazada x2 de 0. Son dos números, ¿no?, que nos dicen qué tanto se desplazó cada uno. Entonces, yo sé, o sea, lo que estoy diciendo básicamente es que en la condición inicial, ¿no?, el x de 0, tenemos x1 de 0 y x2 de 0. De tal forma, ¿no?, que si yo proyecto el 1, necesito encontrar cuánto vale el eigenvector 1 proyectado en la condición inicial. Entonces, ¿quién es el vector 1? El vector 1, si se acuerdan, lo podemos buscar, era, ya tampoco me acuerdo, creo, era el 1, 1, creo, ¿no? Ese es el 1 que está aquí. Entonces, y el otro es el 1 menos 1, con raíz de 2 normalizado y todo. Entonces sería el producto interno entre el vector 1 sobre raíz de 2 del 1, 1 con el x0, que es el x1, x2, 0, 0. Con eso son constantes, ¿no? Entonces esto es
renglón columna es raíz de 2 por x1, 0 más x2, 0. Análogamente, pues podemos sacar el 2 proyectado en el x0. Y esto ya no lo voy a escribir, pero es inmediato porque la única diferencia es que trae un signo menos en medio. Nos daría x1, 0 menos x2, 0 sobre la raíz de 2. Háganlo para que vean que sí lo estoy haciendo bien, entendiendo. De esta forma ya puedo sustituir estos resultados en la ecuación de arriba. Y nos quedaría x de t es igual a coseno de omega 1 por t, perdón, omega 1 multiplicado por t por esta cantidad, ¿no? Que sería, pues ¿no? x1 más x2, 0 sobre raíz de 2, que multiplica en la dirección 1 más coseno de omega 2 por t por x1, 0 más x2, 0 raíz de 2. Aquí es un menos, ¿verdad? Porque es la salió un menos ahí. En la dirección 2. Listo. Ahora, esto es en la eigenbase, ¿no? Pero decíamos que la eigenbase no nos gusta tanto porque la eigenbase es difícil de interpretar porque no sabemos bien. Aunque fíjense que sí tiene una interpretación, ¿eh? Porque que si fijan, la primera, por ejemplo, ¿dónde están? Aquí puedo copiar la imagen de esta, ¿no? Aquí puedo poner la eigenbase, miren, por ejemplo. ¿Qué nos salió en la eigenbase? Perdón por estar yendo para adelante y para atrás, pero no es para recordar esto. Que la eigenbase, uno lo salió el 1, 1. ¿Qué significa? Que se mueve, el de la derecha igual que este. O sea, que se mueve al mismo tiempo. Y fíjense que a le salía una frecuencia que era raíz de k entre m. Es decir, respondía como si fuera solamente un solo resorte. Porque solamente está sintiendo el resorte de los lados, ¿no? Creo que sí era, ¿verdad? El resorte está aquí. Ajá. Era así. Ajá. Y el otro, que es que es el 1 menos 1, es el de raíz de 3k entre m. Que es cuando se mueve uno en una dirección y el otro en la dirección contraria. A eso le llamamos nosotros como oscilaciones normales o las oscilaciones naturales del sistema. Si uno pone a oscilar esto en una de ellas nada más, ahí se va a quedar oscilando de esa manera. Si no, va a ser una combinación lineal de estos dos tipos de movimientos, moviéndose las dos juntas o moviéndose en sentidos contrarios, es lo que nos está diciendo. Bueno, con esto en la mente podemos escribir, les decía, interpretar la solución general, sustituyendo quién es 1 y quién es 2. En la base natural, básicamente, ¿no? Entonces, pues lo hacemos y encontramos quién sería x1 y quién sería x2. Entonces, lo voy a hacer en forma matricial. Entonces sería x de t es igual a coseno de omega 1 por el t por x1, 0 más x2, 0 sobre raíz de 2. Este es 1 sobre raíz de 2 por, decíamos que era el 1, 1, más coseno de omega 2 por el t por x1, 0 menos x2, 0 sobre la raíz de 2 de el 1 menos 1. Entonces, en forma matricial nos da la solución completa. Acuérdense que en este caso la primera columna significa estar en mover la masa 1, en la segunda columna mover la masa 2. Entonces, en la de arriba nos va a quedar voy a ponerlo como vectores. Coseno sería 1 medio, porque 1 sobre raíz de 1 raíz de 2, que multiplica a x1, 0 más x2, 0 por el coseno de omega 1 por el tiempo, más 1 medio de, aquí falta 1 sobre raíz de 2 de la normalización, ¿no? Por x1, 0 menos x2, 0 por el coseno de omega 2 por el tiempo. Esa es la componente de arriba. Y la componente de abajo, lo único que va a cambiar es el signo del medio, ¿no? Es 1 medio de x1, 0 más x2, 0 por el coseno de omega 2 por el tiempo. Perdón, omega 1 por el tiempo más menos
menos 1/2 de x1, 0 menos x2, 0 por el coseno de omega 2 por el tiempo. Y les decía que y bueno, ese es el movimiento. La primera es el movimiento de la primera masa, el segundo de la segunda masa. Voy a llevarme esto para ver algunos casos particulares que son los que les decía que salían como eigenvectores. Fíjense, si yo, por ejemplo, voy a pegar aquí esto. Voy a llevarme el dibujo que tiene por acá. Ajá. Y nos habían salido dos maneras naturales, ¿no? Por ejemplo, decíamos que una manera natural de movimiento era cuando las dos se movían igual. Si, por ejemplo, en la resultado de ahí arriba yo pido que x1 sea igual a x2, en esta expresión que tengo acá arriba se eliminan algunos términos. Vamos a ponerlos aquí abajo, a copiarlos. Se eliminaría en este caso el término donde está la diferencia, porque son iguales. Este se elimina y este se elimina, ¿verdad? Y entonces, en este caso, todo el sistema se mueve con una sola frecuencia porque el coseno de omega 2 desaparece y nos queda 1/2 de x1, 0 más x2, 0. Voy a moverlo un poquito a la izquierda porque me acabó el espacio. Ajá. Por el coseno de omega 1 por el tiempo del vector 1, 1. Es decir, se queda el eigenvector que tenías, ¿no? Y nada más te mueves como si fuera una sola partícula con una frecuencia asociada a un K entre M, como si fuera un solo resorte, ¿no? Lo mismo si yo ahora, en vez de hacer esto, pido que x1 sea igual a x2. Por ejemplo, si en este caso pediría que uno se moviera en una dirección y el otro en el sentido contrario, es decir, que x1 sea igual a menos x2, que es el segundo eigenvector, el que se eliminaría en este caso, pues sería el primer se eliminarían estos, y nomás nos quedaría el segundo, y en ese caso nos quedaría pues 1/2, déjenme poner un plumón, 1/2 de x1, 0 menos x2, 0, porque hay dos veces ahí, por el coseno, pero ahora de omega 2 por t, pero el vector como trae signo contrario aquí y aquí, nos quedaría el 1 menos 1. A esos modos de moverse donde todas las masas se mueven con la misma frecuencia, se fijan aquí, tanto en la masa de arriba con la misma frecuencia aquí y la misma frecuencia acá, se llaman los modos normales. Y los van a ver en mecánica clásica, ya los vieron, ¿no? Pero digamos, lo que les quería mostrar es que tienes una ecuación diferencial, utilizas el álgebra lineal para escribir esa ecuación diferencial, la puedes desacoplar y puedes, siempre que puedas, diagonalizar el operador, o sea, hacerlo de su forma diagonal. En esos estados, la dinámica o la evolución temporal va a ser muy sencilla y vas a poder escribirla como lo hicimos en este problema. Hay algo que les quería contar más, era que si se fijan en la forma en la que escribieron esta solución, voy a copiarla para que la vean. Yo puedo tener voy a escribir esto aquí y lo voy a poner aquí, ¿no? En una hoja nueva. Fíjense que esta solución yo la puedo reescribir de forma matricial. O sea, voy a escribir que el x de t se puede escribir como digamos, un vector con un x1 de t y un x2 de t. Y es igual pues a este que está aquí a la derecha. Ahora, yo puedo proponer una matriz tal que me dé de acá arriba, ¿verdad? Entonces podría ser, puedo poner aquí el x1, 0, el x2, 0. Entonces es renglón por columna y para que nos dé ahí arriba. Entonces sería 1/2, voy a sacar el 1/2 que desaparece en todas partes, por el coseno de omega 1 por t, ajá, renglón por columna, ajá. Y entonces sería coseno de omega 1 por t más coseno
de omega 2 por t. Creo que va a necesitar más espacio, ¿verdad? Ahí está. Ajá. A ver si nos da este. Renglón por columna. ¿Y cuál? Hacemos el x1 y el x2. Ajá. Y el otro término sería, bueno, sobre un medio, ¿no? Y el otro, el de allá abajo sería que ser coseno de omega 1 por t menos coseno de omega 2 por t. Y aquí abajo te quedaría renglón por columna. Te quedaría el signo menos aquí, sería coseno de omega 1 por t menos coseno de omega 2 por t. Y acá abajo te quedarían con signo más ambos, es coseno de omega 1 por t menos coseno de omega 2 por t. O sea, esto lo único que hice fue reescribirlo porque si tú ejecutas esta multiplicación, pues vas a obtenerlo de arriba. Entonces no estoy haciendo nada nuevo. Lo que sí es que, fíjense, lo que he encontrado es que el x1 de t para un tiempo arbitrario o el x2 de t para un tiempo arbitrario se puede escribir como la multiplicación de esta matriz por la condición inicial. Es decir, existe una matriz, un operador, que voy a llamar U, que me lleva desde la condición inicial de un tiempo igual a 0 hasta el estado a un tiempo t. Entonces, este es un operador que evoluciona en el tiempo. Y de hecho le dicen el operador de evolución temporal. Entonces ya no me importa quién es la condición inicial, tú dame cualquier condición inicial. Una vez que encuentre U, nomás se la aplico y voy a encontrar el X para todo t. En este caso, nuestro propagador, o también a veces le dicen el propagador, sería este. En mecánica cuántica, cuando queremos analizar la dinámica, también queremos encontrar el propagador. No para la evolución de la ecuación de Newton, sino para la ecuación que corresponde, que se conoce como la ecuación de Schrödinger, pero digamos es la solución. Y para, así como en este problema, encontrar el propagador o el operador de evolución temporal, pues no es otra cosa que, bueno, o uno necesita antes diagonalizar el problema, generalmente, ¿no? Entonces, digamos, este ejemplo engloba muy bien para lo que vamos a utilizar estas herramientas matemáticas en mecánica cuántica. Es decir, vamos a tomar la ecuación no de Newton, sino la de Schrödinger, vamos a buscar cuál base diagonaliza mi ecuación de Schrödinger en particular, y en esa la dinámica va a ser muy sencilla, ¿no? La dinámica pues de los estados cuánticos. Por el momento yo creo que aquí vamos a dejarlo, este ejemplo, que era suficiente. Y en los próximos videos vamos a generalizar estos resultados para sistemas bueno, más bien para ¿cómo le llama? Espacios vectoriales con dimensión infinita. Es decir, como vamos a atender al continuo este problema. Y yo creo que y con eso sería todo por este video.